Señores, tanto los 27 de febrero como los 16 de agosto eran las dos fechas más importantes de los militares y los policías. ¿Por qué? Bueno, 27 de febrero, los ascensos, el ascenso macro, el ascenso mayor, el gran ascenso, y los 16 de agosto, ascenso también, pero era un ascenso pequeño. Luego que se promulga la ley 139-13, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, pues solamente los 27 de febrero que se anunciarán los ascensos, se publicarán los ascensos. Pero los 16 de agosto, antes de esa ley, era una tradición que los presidentes, los gobiernos también publicaran listas de ascensos, aunque sea un ascenso más reducido, un ascenso más pequeño, y un ascenso también, un ascenso corrupto, un ascenso poco transparente, porque el 16 de agosto siempre era el ascenso de los jefes, era el ascenso de los políticos, era el ascenso de los religiosos. Cuando yo digo de los empresarios, cuando yo menciono estos sectores, es que esos sectores tienen militares a su disposición y muchos militares que le conocían y le entregaban tarjetica para su recomendación. Era una práctica que el militar se la buscara con un funcionario, se la buscara con un diputado, con un juez, con un político, tanto del oficialismo como de la oposición, con un sacerdote, con un cura, con un artista, con un periodista de cierta influencia, con un empresario de cierta influencia. Se la buscaban porque, imagínate tú, un empresario connotado va donde uno de estos jefes para que le asciendan a un soldado. Imagínense un raso, un cabo. Eso es un favor. Y el jefe lo que quiere tener ese favor garantizado ahí de ese empresario importante. No le va a decir que no, se lo asciende, violentando lo que sea, aunque no tenga el tiempo. Entonces, el ascenso del 16 de agosto siempre fue un ascenso de la corrupción, porque las listas, los mayores ascendidos venían del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Esa listica que se enviaba, porque era una lista, si te enviaban 200 tenías que ascender, eso no fallaba. Pero también entraban todo eso que yo le acabo de mencionar, las pequeñas listas de los sacerdotes, de los funcionarios, de los periodistas, de los empresarios. Entonces, señores, ese ascenso, muchas personas militares, antes de establecerse ya de que los ascensos iban a ser única y exclusivamente los 27 de febrero, quien implementó eso fue Danilo Medina, realmente porque en los gobiernos todavía del presidente Fernández se ascendía los 16 de agosto. Entonces, muchos, señores, lo que le digo, ascendían el 27 de febrero y ascendían también el 16 de agosto. Una corrupción galopante. Y eso, hay mucha gente que se beneficiaron, que hoy son coroneles, que se le escaparon al sistema por esa práctica malsana, por esa práctica nociva, por esa práctica que afectó la institucionalidad. Y los militares que estaban en las brigadas, en los comandos,
en los batallones, en los regimientos que estaban seguridad de base, en los escuadrones, en la guerrilla, en los escorpiones, en los comandos anfibios, en la base naval, los que estaban patrullando, los que estaban en las fronteras haciendo los servicios, los que estaban en los organismos de inteligencia haciendo los servicios, no le tocaban ascenso. No eran para ellos. Era un ascenso único y exclusivamente para los militares que le abrían puertas a funcionarios que trabajan detrás de esos funcionarios, de diputados, de ministros, de senadores, de funcionarios hasta de tercera, hasta regidores tenían guardia. Todo eso. Entonces eso llegó a un ambiente ya insostenible. Insostenible. Tantas personas sin la calificación, sin la preparación, sin los conocimientos, estaban recibiendo rangos por paquetes. Y los que estaban verdaderamente trabajando, haciendo los servicios en los recintos militares y exponiendo sus vidas, esos militares, los 16 de agosto, no recibían los ascensos. Los 27 de febrero no recibían los ascensos. La verdad que uno siempre, en mi tiempo, uno siempre se quedaba con la emoción, esperando, digo, bueno, vamos a ver si el sistema se acuerda de uno y tira uno. Pero no, el 16 de agosto era el ascenso pequeño de esos sectores. Era el ascenso de la corrupción. Era el ascenso del engaño, de la mentira, de la falacia. Hacían, publicaban, pero ¿a quiénes eran los que se beneficiaban? Hay un senador, un ex senador del sur que tiene 2 hijos que son coroneles. Eso nunca se ha puesto un chamaco. No saben lo que... 2 hijos. ¿Cómo ascendieron, cómo crecieron esos personajes? Los rangos le caían desde su casa. Influencia. Lo engancharon como sargento mayores. Al año siguiente, teniente. Al otro día, primer teniente. Y así, segundo teniente. 16 años que duró el PLD en el poder. Y tú encuentras entonces militares que tienen 25 años, 30 años, que no han cogido ni siquiera unas vacaciones trabajando. Y lo que son el primer teniente y capitanes. Para que ustedes vean los niveles de corrupción que existía en ese tiempo. Yo recuerdo cuando estaba Soto Jiménez, porque estamos viendo a Soto Jiménez ahora, y el poeta, y el de los libros, y la vaina. Yo hubiese querido que ustedes conocieran ese Camaján cuando era secretario de Estado. Que ahí había un Braulio Alcántara López, que era un comehombre, que fue jefe, que le fue muy bien en los 4 años de Soto Jiménez. Muy bien. Ese era el tontón ahí en esa Secretaría de Estado de la Fuerza Armada. ¿Y quiénes eran que ascendían los 27 de febrero y los 16 de agosto en la administración de Soto Jiménez? ¿Quiénes eran? El mismo grupito que estaba ahí. El mismo grupito. El anillo palaciego de Soto Jiménez tenía su guardia y ascendían. Los guardias de Pepe Goico. Pepe Goico tenía una computadora aparte, parecía. Pepe Goico parecía que tenía un sistema aparte. Que el guardia que ese hombre metía ahí había que ascenderlo sí o sí. No importa la época o lo que sea, había que ascenderlo. Yo lo digo porque es que yo viví eso, señores. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes, yo lo viví. Yo lo viví.
Y uno de los grandes retos que tiene el alto mando militar en la actualidad es de adecentar las Fuerzas Armadas de la política dominicana. La política dominicana es perversa y hay que tratar de hacer esa limpieza para llevar a esa institución tan importante a la institucionalidad. Preservarla. Porque cuando nosotros en retrospectiva analizamos, profundizamos, ponemos en contexto, meditamos, señores, el histórico es terrible, muy terrible. Y tú vas a encontrar muchísimos militares, señores, que fueron burlados en esa época donde se permitían, porque yo te voy a decir bien, el 16 de agosto lo tenemos para compensar a esos militares que no pudimos ascenderlo el 27, pero que tenían su tiempo. No, el 16 de agosto era única y exclusivamente para los sectores oscuros, esos grupos que no le importaban las Fuerzas Armadas. Pero es que era una caterva, hay un grupo, pero un aluvión de gente, señores, que recibieron rango desde su casa. Pero no estoy diciendo que recibieron, son oficiales superiores, coroneles, que nunca le han servido al país, nunca en su vida. Eso está lleno. Hay que hacer un trabajo con eso. Y fue con esa mafia de los rangos, porque los rangos, señores, fue una mafia perversa, corrupta y delincuencial lo que hicieron ahí. Que solamente fueron grupitos de mafiosos que ascendieron, de perversos y delincuentes que ascendían ahí, que no le importaban, que lo enganchaban de boca y lo metían ahí, mientras el otro estaba haciendo el trabajo, sacrificándose, luchando por la institución. Esos tipos hacían estas listas de ascenso, porque era una práctica. Ese grupo de generalato que había ahí. Entonces, señores, yo creo que es positivo. Yo estaría de acuerdo que el 16 de agosto se ascendiese, sí, o se ascendiera, si fuera un ascenso justo. Que todas esas personas que no fueron beneficiadas, o más bien porque tienen su tiempo, tienen sus cursos, tienen su trayectoria, tienen su historia, tienen una hoja de vida, una formación, bueno, vamos a ascenderlo ahora en el 16 de agosto. Pero no. En aquellos años, el histórico era el 16 de agosto para la corrupción. Y el 27 de febrero, pero donde se matizaba más, donde se acentuaba más, era el 16 de agosto. Esa fecha, el de ahora, el mes próximo, todo el mundo esperaba. Anteriormente, por ejemplo, no existía lo que eran en el ejército los sargentos mayores. Era de sargento a teniente. Así era, de sargento a teniente. Muchos militares se beneficiaron de eso. Luego que llegó Cifrido, entonces cambió todo esto. Empezaron que iban a durar un año, le iban a ser teniente, y hasta que ya se estableció, dura sus 4 años igualito. Pero anteriormente era de sargento, en el ejército solamente, de sargento a teniente. Y muchos, le digo, muchos, que yo lo vi como sargento y después eran teniente coroneles en 2 días. Muchos se beneficiaron de eso. Otro, el sistema con la degradación le dio, pero mucho el sistema no lo cubrió y hoy se han beneficiado en eso. Señores, esto es parte
diríamos, de la historia, cómo era que se hacían las cosas, y que ya hoy día pues vemos un poco más de institucionalidad, aunque hay que luchar bastante con el tema de los rangos, de los ascensos, para que sea un ascenso cada día más justo, y que nosotros también vamos a estar aquí dándole seguimiento a eso.